Bleach Guerra de 1000 años 141, 155 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 141 Casi al instante que el cuerpo inerte de Nemu Kurotsuchi cayó, Pernida se abalanzó sobre ella queriendo devorarla, el capitán del 12avo dejó que sucediera y hasta alentó a la mano izquierda de devorarla rápido, aun cuando él reclamó su cerebro, por lo cual Pernida quiso evitarlo, pero Mayuri amenazó con que si lo tocaba quedaría inmóvil. Vamos, cómetela rápido y disfruta. Nemu volvió animando, si no te apresuras, morirás antes de que termines de digerirla. Al instante Pernida empezó como un verso mal. ¿Qué está pasando? Pregunta y de pronto, bueno, para poder extender la vida de Nemu incruste un órgano que acelera la degradación celular y al sacar su cerebro el cuerpo perdió su control ante todos los arreglos que hice en Nemu. Explico, bueno, ya que eres un ignorante lo diré en palabras simples, si fueras a consumir este órgano sin su cerebro experimentarás una regeneración acelerada, que finalmente llevaría a tu autodestrucción. En este punto Pernida había crecido de una manera exagerada, como si se inflara por completo para luego explotar como si fuera un globo con demasiado aire. Mayuri vio cómo se destruía por completo aún con el cerebro de Nemu en su mano y de pronto cuando se alejaba cayó al piso de manera extraña. Ya veo, aún hay restos de tus nervios que siguen vivos y lograron llegar a mis piernas. Sonrió levemente. Me puso en la misma situación que Zaraki, se quejó. De pronto sentí que algo le daba sombra. Lo mataste, dijo Zaraki medio cojeando luego de que la parálisis dejó por completo su efecto. Escucha Zaraki, sé que quieres seguir en la pelea, pero primero me debes llevarme por los escombros donde Nemu dejó unas cápsulas. Casi ordenó Kurotsuchi. Kenpachi bufo, pero alzo al capitán del 12avo como si fuera un saco viejo y lo llevo donde este le había indicado. Bien, hice lo que ha pedido, ahora estás por tu cuenta. Espera, deberías curarte un poco más, señaló Mayuri, aunque sabía que con el capitán del 11avo era perder su tiempo y como lo esperaba este solo hizo un ademán de adiós siguiendo su camino. Urahara y los hermanos Shimin iban más adelante, pero detuvieron su camino al sentir el terremoto nuevamente a la vez de que ante sus ojos el panorama en el palacio del rey estaba cambiando. ¿Qué está pasando en este lugar? Cuestionó Yoruichi. Kisuke suspiró. Es como si el poder de los Kinkis estuviese transformando el palacio del rey y quién sabe qué más. En este punto no sé qué es lo que pueda haber pasado con el rey espíritu, explicó un poco tratando de entender él mismo lo que estaba sucediendo. No podía ser que los Kinkis estuviesen tan pronto más cerca de la victoria. Debemos seguir adelante. Al instante Ixirm intentó salir adelante usando paso flash con rapidez, pero algo lo desestabilizó y fue Urahara quien le tomó de la mano ya que el joven intentó llegar arriba de una estructura donde se encontró Ixirm. Ten cuidado. Gritó la morena. Lo siento, por alguna razón no puedo crear plataformas, se disculpó al instante. Kisuke suspiró. Al parecer no solo están cambiando el panorama a su gusto, me parece que está poniéndonos en desventaja ya que el rey sí está siendo dominado por los Kinkis. ¿Crees que el alma rey esté? Cuestionó la morena, pero dejó el final en el aire. Muerto no, pero podría ser pronto, respondió Kisuke. De pronto sintieron el reiatsu de Mayuri caer estrepitosamente. Yoruichi volvió a mirar a su amigo que se acercaba en reconocimiento, llegando a que de alguna manera el capitán del 12avo escuadrón estaba fuera de combate, aun cuando Kisuke sospechaba que de alguna manera al final este estaría bien seguro, sobrevivirá como siempre. Yoruichi ascendió. Debemos seguir adelante, señaló Ixirm. Permaneció cerca de mí y no te alejes, pidió, y el joven Shimin ascendió a su hermana. No hubo más charla entre ellos, más bien siguió su camino con un poco más de precaución. Si Mayuri había caído allá atrás era seguro que pronto aparecería un enemigo frente a ellos. Yoruichi por su parte tenía en mente la constante preocupación de su hermano que los acompañaba y el pensar en la capitana del segundo escuadrón, preguntándose dónde se encontraba esperando que estuviese bien. Como había sugerido Kimraku, el grupo había comenzado su camino, los tres capitanes habían tomado el rumbo a lo que podrían ser los palacios del Escuadrón Cero. Rukia y Renji, como lo ordenó el comandante, se había quedado atrás con Aizen para custodiarlo de que no hizo algo malo. Shunsui y todos los demás habían salido como un grupo unido, aunque más podrían adelante separarse. Lo que no contaban es que de alguna manera algunos tenientes como Isagi se habían quedado atrás presa de algún ataque a distancia que Hirako y Kimraku pensaban que era de Kinki. Además de eso también habían sentido bajar el reiatsu de Mayuri. Para su sorpresa y molestia, según el comandante era preocupante porque le gustara o no el científico siempre tuvo un como bajo la manga. Yumichika y Maradame fueron los siguientes en caer. Hirako pudo escuchar lo que pareció ser un disparo cuando Maradame cayó herido.
Shunsui antes había dado la orden de que si eran heridos se quedarán ahí hasta que de alguna manera el peligro se fuera y después podrían levantarse para seguir su camino. Shunsui bufó fastidiado al entender que la situación cada vez estaba poniendo la misión cuesta arriba y no podía permitir que esto siguiera. Tenemos que hacer algo, dijo Shunsui a Hirako. Ya hemos hecho muchos sacrificios y no sabemos quién es el enemigo o dónde se encuentra. Fue ahí mismo que detuvo su paso para el siguiente tiro. Alguien tendrá que arriesgarse y evitar convertirse en una piñata. Idiota. Exclamó Shinji molesto. Estás cayendo en su juego y tú eres el comandante. Lo dijo al aire porque de alguna manera Kyoraku había desaparecido poniéndose como señuelo, luego aparece detrás de Rille ante sorpresa del Kinky logrando cortar parte del arma de Rille que le mira seriamente para una batalla que se acerca. Rille queda sorprendido por la habilidad de Kyoraku, este le explica en qué consiste el juego Daruma. Rille le comenta al Shinigami que ese juego es muy parecido a la escondida señalándole que comete un error y no volverá a usar su juego contra él nuevamente. Sin embargo Kyoraku le explica al Kinky sobre Reikaku o detección de Reiatsu, entonces Rille le comenta que él no puede haber cometido tal error y este le recuerda que es el capitán comandante del GOTE I-13. Ante sorpresa del Kinky, Kyoraku comienza a moverse para atacar, Rille logra apuntarlo con su arma, sin embargo el capitán logra esquivarlo y le informa que eso no pasará. Entonces Rille se presenta como el Stern Ritter X, atacando al comandante sin piedad. Sin embargo esto no funciona y sorprende al Kinky, es ahí donde le comenta en qué consiste la habilidad Kageoni, Demonio Sombra, que es la habilidad de ocultarse en las sombras. Con eso logra cortar el arma de Rille, pero este usa el Reishi para tenerlo como nuevo ya que afirma que esta arma es como si fuera su arco. Sin embargo Kyoraku aparece detrás de él, le comenta que se olvidó las reglas y lo ataca, pero el Kinky logra esquivarlo, aunque con el uso de las sombras atacan al sorprendido Kinky atravesando el pecho e hiriéndolo. Sin embargo esto parece despertar el verdadero poder de Rille. Rille explica que cuando sus dos ojos están abiertos puede usar la verdadera esencia del eje X. Esto quiere decir que sus balas podrán atravesar su cuerpo, pero su espada no podrá cortarlo, dejando perplejo al capitán. Entonces Rille explica que fue el último en ser reclutado por su majestad y finalmente usa el Kinky Bolstnik segunda etapa llamado Zerael. Entonces Kyoraku queda totalmente inmóvil y confundido para ser finalmente víctima de los múltiples ataques del Kinky. Cansado y herido debido a los ataques recibidos por Rille decide esconderse, pero esto no funciona ya que Rille logra ubicarlo fácilmente. Shunsui busca otro escondite, entonces Rille le dice que deje huir y le pregunta al capitán si huir era una opción. En tanto el capitán logra desviar el ataque usando Kim. A 278. Ocupa un momento para susurrar una disculpa con Nanao por si de alguna manera llega a resultar involucrada en esta batalla y finalmente piensa que no le queda más opción que liberar su Bankai. Rille se percata que todo ha cambiado a su alrededor y se pregunta si es una ilusión. Se percata que se ha tornado de noche el escenario. En ese momento aparece Shunsui ante sus ojos y Rille le pregunta si ya se acabó la persecución. El capitán le informa que fue grosero de su parte haberlo hecho esperar y que por favor le diga sus primeras impresiones y que cómo lo ve el mundo en este momento. Entonces Rille, algo meditabundo, observa a su alrededor y le informa que tal vez una manera de penumbra o quizás un lugar indigente. El capitán comandante confirma que se trata de su banca y entonces Rille se corrige al decir que llama a este nuevo escenario melancólico y lleno de desesperación ya que siente que exagero un poco, además de decir que los mensajeros de Dios no sienten tales emociones. Rille le informa al Shinigami que no pudo reunir información anticipada de su Bankai y que solo hay una verdad evidente: si él muere dueño entonces el Bankai desaparece. En eso Rille se percata que recibió un impacto y se pregunta cómo pasó. Entonces Shunsui le informa que acaba de dar el primer paso del poder de su Bankai que se llama Tamerai Kizu no Wakachiari, compartiendo la herida, lo que quiere decir que cualquier herida que reciba el cuerpo de tu enemigo emergerá de tu cuerpo también como si la tuvieses compartiendo, además que será incapaz de morir a causa de dichas heridas. Shunsui vuelve a nombrar su Bankai delante de Rille, Zanki no Shitone, procediendo al segundo acto llamado Cama de la Vergüenza, explicando que el hombre avergonzado por las heridas ocasionadas por su oposición y viéndose superado por tales atacado por una enfermedad incurable. En ese momento el cuerpo de Rille empieza a aparecer agujeros de todos los tamaños y Rille escupe sangre por la boca. Entonces inicia el tercer acto Sandanme. Dangyo no Fuchi, peces rechazados, en el cual aquellos que ya se han decidido sumergir sus cuerpos bajo el agua hasta que su Reiatsu expire por completo y que solo uno de los dos podrá salir libre de esto. Después de recibir los ataques de Kyoraku, Rille no puede creer lo que está sucediendo y por más que rápido que aletee en la superficie se aleja cada vez más y más.
Shunsui confirma que así debe ser y que literalmente los ha alcanzado a las profundidades para que se ahoguen y que aletear no le sirva de nada, además le aclara que él también está en la misma situación que él y que desde que tocó la superficie del frío mar, no solo su cuerpo se congeló, también su voluntad. Explicándole que tal vez fue su egoísmo lo que hizo congelarse y que todo es una desgracia. Que todo hombre que hizo una promesa y no lo cumplió y al mismo tiempo no abandonarlo, esa es la ruptura de una mujer. Lille le grita si piensa que el Kinji admitiría su derrota y que, si esto sería suficiente para derrotarlo, muy molesto le grita que el Bankai de un patético Shinigami no es capaz de matar a alguien como él. Por lo que se lanza al ataque, es ahí donde el capitán decide utilizar el último acto para derrotar a Lille, Shime no Dan. Itokiri Basami Chizome no Nodowe, tijeras que cortan el hilo, una tráquea ensangrentada, dando el golpe final, entonces de la boca del Kinji aparece un poder extraño haciendo que este sea derrotado y caiga en las profundidades, pero esto no detiene al Sternritter, que logra atravesar el pecho de Kyoraku para resurgir y comunicarle que su Bankai no será capaz de derrotar a un profeta como él. Lille aparece con su nueva transformación y con un nuevo cuerpo, una especie de quimera o esfinge. Kyoraku, muy consternado ante tal presencia, procede a cuestionarse que cómo es posible que Lille haya sobrevivido luego de haberle cortado la garganta, entonces afirma que hizo todo lo posible para derrotarlo. Lille le informa que eso es desesperación y que ningún arma puede matarlo e incluso cortarle la garganta con Reiatsu no es suficiente. Lille procede a hablarle sobre el pecado. Todo lo que los pecadores como ustedes necesitan hacer es apreciar mi majestuosidad y acobardarse sumidos en la desesperación. Lille le recalca que es inmortal, invencible y que es el privilegiado e instrumento de Dios. Y que todos los pecadores sean reducidos a polvo. El Kinki comienza a atacar, creando un enorme brazo que al levantarlo sale de esta una enorme luz que logra destruir gran parte de la ciudad. Shunsui entra en trance y procede a platicar con el espíritu de su Zanpakume, entonces Nanao aparece y procede a despertarlo e inmediatamente le exige que se olvide de la promesa que le hizo a su madre, entonces Lille aparece detrás de Nanao y se lamenta que no sepa valorar su vida porque su capitán hizo todo para evitar que ella sea herida. Al instante Kyoraku usa el comando de activación de la Zanpakume de Nanao, enloquece en tanto los ojos de Lille se empiezan a secar mientras Shunsui tiene una charla sobre el secreto de la madre de Nanao. Lille sigue en búsqueda de Shunsui y Nanao que se escondieron, entonces estiró su cabeza de forma horizontal para buscarlos mejor y lograr encontrarlos. Lille finalmente entiende de qué consiste Kageon y que les permite mantener en una sombra por un tiempo, así que decide desaparecer todas las sombras existentes y finalmente de la sombra que generaba su pico venta Nanao y sé dónde se encontró oculta, se da cuenta que ella salió de la sombra más pequeña. Lille se pregunta si tendrá que luchar contra el teniente ya que él está esperando a su capitán para derrotarlo, se ríe ya que un simple teniente no puede derrotarlo, sin embargo Nanao decide usar su Shikai frente al temible Lille para derrotarlo. Lille parece no entender eso, aunque no le desagrada que lo llame Dios. Lille se percata que Nanao intenta cortarlo, entonces le desea suerte a Nanao por lo que piensa hacer, sin embargo la espada llega a penetrar parte del brazo, aunque no logra ocurrir nada. Lille cree que la espada era peculiar, pero se da cuenta que no tiene hojas y le dice a Nanao que es una apuesta rara blandir una espada como esa, por lo que decide ponerle fin a la vida de Nanao levantando su dedo para crear un enorme ataque y que esta será la última cosa que verá y que desperdició su última oportunidad de matarlo, advirtiéndole que nunca más bajara la guardia como emisario de Dios. Es ahí cuando finalmente, Shunsui decide ayudar a Nanao en su batalla contra Lille, que se alegra al verlo o a la vez lo crítico por esconderse detrás de su teniente y lo llama patético. Shinji siguió su camino junto con los otros Bizarros y aquellos tenientes que habían quedado atrás. Había la enorme explosión de Kidman en el enfrentamiento de Kyoraku. En ese momento Nanao abandonó ir a luchar junto a su capitán muy a pesar de las advertencias de Hirako. Aún así, siguió su camino notando que posiblemente estaban un poco más cerca de lo que parecía la fortaleza del Palacio del Rey. Pero su camino fue interrumpido por alguien que cayó del cielo cortándoles de alguna manera el paso. Gerard Valkyrie, con la letra M, de Miracle, que tenía como poder el manifestar los milagros sobre sí mismo, fue ahí mismo donde Maradame junto a Yumichika se ofrecieron para luchar contra ese Kinki, pero este insistió en que no tendría problema de que todos cargaran contra él. Pero el combate con Gerard ya había iniciado y Maradame había lanzado un golpe certero que había lanzándole al suelo unos metros delante de todos.
Aún desde su lugar en el suelo Gerard comenzó a dar un discurso sobre lo que eran los milagros y Maradame optó por burlarse de su palabrería, mientras que el Kinky admitía tener admiración por los Shinigamis. De pronto algo sucedió y pareció como si una gran explosión viniese de Gerard, todos miraron confundidos, aunque Shinji fue el que habló ordenando acabar de una vez con el enemigo instante, Alisagi lanzó su ataque y cuando iban a seguir su camino algo enorme cayó cerca de ellos. ¿Qué diablos es esto? Cuestionó Maradame. Yumichika puso los ojos. Díganme loco, pero esto parece ser un zapato. Fue en ese mismo instante que apareció otro zapato enorme y de pronto vieron lo que se erguía tras de ellos. Gerard había crecido y hoy era un gigante. Ante la sorpresa Shikei se pregunta qué era lo que sucedió y en ese instante el Kinky les dijo que podría llamarle Gerard Valkyrie, que les estaba mostrando un milagro ya que ahora se había convertido en un gigante. Al momento tomó una torre que se encontró a su lado y la lanzamiento adelante hacia destruyendo el lugar por completo. Al instante Inamori salió volando y estaba a punto de caer cuando su capitán logró tomarle la mano antes de que cayera en un enorme agujero. Lo que no esperaron es que el Kinky con su palma les atacara antes la vista de los demás. Luego volteó hacia los demás y dio un enorme soplido lanzándolos a todos lejos del lugar mientras el Kinky reía de lo que había hecho con los Shinigamis y ahora él se disponía a buscarlos para acabar con cada uno de ellos que permanecían escondidos. En ese momento lanzó un manotazo y mandó a volar algunos edificios de donde salió Iyori lista para dar su primer ataque, pero no fue la única. Al momento apareció Lobby Lisa para ayudar y hacer un ataque en conjunto que según su perspectiva enviaría al Kinky nuevamente al piso. Lo que no sabían es que este ocupó su escudo para repeler el ataque para ser ellos los que terminaron golpeados en distintos lugares y solo Iyori quedando a la vista de Gerard que se dispuso a terminar con ella. Lo que no esperaba es que de pronto terminara congelado. Será mejor que te quedes ahí, congelado, señaló Rukia con su espada en mano. Renji, que estaba a su lado, Shunpo para sacar a Iyori del camino del enemigo. Hace ratos habían sentido como el Reiatsu de Mayuri y Kenpachi bajar elevado así como el de Nemu desaparecía. Aunque ellos hubieran querido ir para ayudar a Shunsui había ordenado que se quedaran y cuidaran de Aizen, pero las cosas cambiaron cuando el Reiatsu de Kyoraku y Nanao también bajaba dando sentido que estaba fuera de combate, heridos, lo cual Smusuke aprovechó para poner dudas a los dos Shinigamis a la vez que los alentaba a ir y ayudar antes que fuera demasiado tarde. Byakuya, Sir Miso y Fon habían llegado a lo que entendían había sido la entrada al palacio del rey, por donde hace 5 días habían llegado e ingresado para su entrenamiento. El lugar estaba en ruinas y no se distinguía a lo que habían conocido con anterioridad, tampoco podía sentir algún Reiatsu conocido, más bien sentido algunos caer poderosamente y otros habían desaparecido y en este punto entendía que la lucha estaba tornándose difícil por lo que apresurarse antes de que el enemigo tomara vidas importantes. Caminaron un poco llegando a lo que parecía una ramificación y vieron sangre. De pronto Byakuya logró escuchar algo en su mente. Byakuya, di mi nombre, escuchó en su mente como un eco. Al instante desenvainó su espada y miró a sus dos compañeros que estaban esparcidos por el lugar. ¿Han dicho algo? Cuestionó notando que los dos negaban. Cuando caminó un poco más vio el cuerpo inerte de Ichi, ahí mismo volvió a escuchar a la voz que ahora reconoció como la del monje pidiéndole que dijera su nombre. El capitán del sexto escuadrón lo dijo. Ichi Binsube, soltó el noble. Al momento este volvió a la vida ante la sorpresa de los tres capitanes ahí. Todo nombre tiene una habilidad. Cuando me llamaste por mi nombre tomé una pequeña contribución de tu Reiatsu y lo transformé para rehacer mi cuerpo. Explico, les tengo que pedir que por favor acaben con Iwash. Él quiere acabar con el rey Alma y si eso sucede los tres mundos serán aniquilados. Los tres capitanes se miraron con aflicción. ¿Dónde están los demás? Cuestionó Soy. No se preocupen por ellos, yo me encargaré, señalo, los traeré de vuelta, pero no podremos ser de ayuda para ustedes. Debemos irnos, logramos Nsirm. Ichi los vio empezar su camino lamentando dejar una enorme carga en esos jóvenes que tendrán que enfrentar ese horrible poder de Iwatch que parecía ser casi imposible de derrotar. Askin Naglebar tenía la habilidad de introducir diferentes cantidades de sustancias en el cuerpo del enemigo y con eso a su favor se encontró seguro de no ser atacado por sorpresa. Ha caído Pernida y eso que era la mano izquierda del rey, también ha caído Lille y ahora Gerard ha ocupado su poder especial y dicen que él es el corazón de su majestad. La verdad es que tenían rumores de que a Pernida y Gerard no les fue dado un poder especial de su majestad ya que ellos ya poseían estas habilidades por lo que se creía que eran mucho más que simples kinkis. Dijo con calma, supongo que te da igual lo que digo, no hay nadie que pudiese acercarse a mí ya que caería en el rango de mi área donde puse una trampa de reis y envenenado.
Qué fascinante, se escuchó la voz un poco divertido de Yoruichi, que se encontró arriba en una edificación. De lo que pude escuchar sobre lo que dijiste, si tus oponentes no pueden moverse, entonces parece más simple estrangularlos mientras puedas. Askin se puso muy serio. ¿Realmente dijiste eso? Cuestionó. Bueno, Bambi dijo algo como eso hace tiempo, y si me molesta antes, me molesta ahora. Dijo tengo que matarte para que tengas delicadeza. Preguntó y se movió para lanzar una patada a la morena, que se movió con rapidez esquivando el ataque y aterrizando unos metros lejos de ahí. Si no soy delicada, indico, ¿realmente cree que tus oponentes están por debajo de ti? Preguntó con burla. El Kinky sonrió. Para nada, simplemente prefiero derrotar a mis oponentes con cierta cantidad de elegancia. Después de todo, manejar y manipular dosis letales tiene mucho caché. Retorcer cuellos de las personas es más apropiado para mujeres como tú y Bambi. Ya veo, soltó la morena. No tengo idea de quién sea esa Bambi, pero el punto que quieras remarcar es cómo los hermosos hacen las cosas. Sí, bueno, admito que tú y Bambi son hermosos, admitió, pero el valor de la mujer no está en sus cualidades superficiales, está en su estilo de presentación. Dicho lo último, hizo una especie de pose para sacar su arco y lanzar unas flechas contra la morena, que rápidamente se movió para esquivar el ataque. En esa maniobra Yoruichi logró tomar una de las flechas que el Kinky lanza contra ella para lanzársela de vuelta, logrando darle en su hombro izquierdo. Lo lamento, parece un tipo interesante, pero justo ahora te menosprisa, así que déjanos pasar. Jung gritó activando la técnica y al instante lanzar un ataque Raijin Senkei, forma de guerra del dios de los truenos. Esta técnica hace que los rayos emitidos por la espalda creen un círculo de energía eléctrica, liberando una gran cantidad concentrada de energía eléctrica para envolver a su opinión en ella. Luego de lanzado el ataque y que el enemigo desapareciera de alguna manera, Yoruichi fue y sacó a Kenpachi del lugar, esperando que este no estuviese muy mal. La morena dio un paso adelante y de pronto su hermano apareció tras de ella. ¿Por qué ha venido Ixirm? Le cuestionó. Se supone que deberías quedarte con Kisuke. Él no me agrada, se quejó. Además estoy contigo, puedo ayudarte. La morena suspiró. Que estés alterada no quiere decir que estás lista para luchar, por mucho que hayas avanzado este tiempo. Vaya, dijo una voz que la morena conocía. Lamento, interrumpió la emotiva reunión familiar. No has escuchado bien, esta reunión puede ser todo menos emotiva, apuntó la morena. Bueno, lamento interrumpir su reunión no tan emotiva, rectificando el Kinky, pero estoy aquí para evitar que pases. Yoruichi sonrió un poco. No esperaba menos, pero te aviso que tanto a ti como a Iwatch los vamos a sacar de su miseria. ¿Lo harás con ese ataque de Wonder Dog que usaste antes? Se burló un poco. Te aviso que no caeré de nuevo con ese truco. Se llama Dios del Trueno, aclaró Ixirm. No te atrevas a burlarte de mi hermana o sufrirás mi furia. Askin materializó nuevamente su arco. ¿Quieres intentarlo? Preguntó. Te lo advierto que no me contendré solo porque eres un mocoso. Ixirm usó Shumpo y se puso frente al Kinky para darle un certero golpe en su rostro, lanzándolos unos metros al suelo. Espera, no puede ser tan fuerte. Claro que puedo, soy el 23º líder del clan Shimin, explicó Shimin Ixirm Sakimune, y no hay forma de que pierda con un Kinky como tu Shunkum. Bakuen Musm, combustión instantánea, dijo, y al momento una gran explosión de energía concentrada impactó al enemigo quemándolo. Yoruichi se queja de que ha sido impulsivo al atacar al enemigo sin saber si su ataque sería efectivo. También alaba el que su pequeño hermano haya podido lanzar un ataque a ese calibre cuando hace apenas unas semanas empezó a enseñarle la técnica Shunkum. Aún así, vio cómo es que Askin aún estaba en pis y parecía haber podido soportar el ataque del joven Shimin, aunque se vio un poco maltrecho. Vamos, no me miren así, ya les dije antes que puedo controlar cualquier dosis que reciba en grandes cantidades, señaló. En verdad agradezco por darme una dosis letal de sus Reiyatsus, ahora serán incapaces de matarme. Tus heridas, han sanado todas, dijo Yoruichi al notar que el Kinky parecía estar recuperándose rápidamente de sus heridas y en este punto hasta se encontró acomodando su cabello. Por supuesto, al aumentar la dosis letal me vuelvo inmune, explicó Askin. El acto seguido por Askin, amenazó a Ixirm y a Yoruichi con asesinarlos si no se dan prisa en atacar. Ixirm cede entonces ante esta provocación y se lanza contra él, dispuesto a atacar usando su Shunkum nuevamente. El Kinky le dice que parece no haber entendido nada de lo que acaba de decir. Su hermana le grita que retroceda inmediatamente, pero eso demasiado tarde. Su ataque no tiene efecto alguno en el Kinky. Este último ataca a Ixirm con 3 de sus flechas, hiriéndolo gravemente. Es incapaz de reaccionar ante tal ataque y Yoruichi se acerca entonces rápidamente para poder ayudar. Tarde te has dado cuenta de mi verdadero poder, señaló el Kinky. ¿No te das cuenta que eso puede ser letal, Shimin? Yoruichi.
Kenpachi Zaraki había logrado salir de la cápsula sin dañarla, más bien Mayuri había programado la máquina para abrirse cuando el capitán del 11º tenía un 75% de su capacidad, dado que si se pierde ahí podría destruirla por salir de ahí. Este sin pensarlo salió buscando al enemigo para tener una buena pelea. De alguna manera había sentido ese enorme poder y fue en esa dirección que decidió ir. Por su parte Rukia y Regi habían sido repelidos en sus ataques por Gerard, que no paraba de buscarlos y atacar lo que podía ser un Shinigami. Momo había logrado llevar a su capitán a un lugar seguro ya que se encontró mal herido. Lisa, Lobby y Yori no se encontraban mejor, pero Regi los había llevado a un lugar seguro fuera del rango de Kinky. Debemos acabar con él, dijo Rukia con seriedad. El pelirrojo suspiró. Es muy riesgoso, no estás a su altura, señaló ganándose una mirada mortal de la teniente del 13º. Lo que quiero decir es que eso es demasiado grande y aunque combináramos nuestro poder no haría mayor daño. Al momento Gerard pareció extender su mano a sabiendas de que había encontrado a los dos Shinigamis que le estaban atacando y de pronto alguien cortó su mano de un tajo tomándolo por sorpresa. ¿Qué diablos les pasa? Están ahí escondidos susurrando. Saber que, si no van a pelear mejor quítense de mi camino, dijo Kenpachi. Yumichika e Ikaku sintieron el enorme reiatsu de su capitán, cosas que les dio ánimo para ponerse de pie y tratar de volver a la batalla, pero lo que más les dio ánimo fue escuchar cómo el gigantón se quejaba del corte de su brazo derecho. Pero, así como había sido cortado, volvió a aparecer como si nada hubiera pasado. Rukia y Regi notaron que el Kinky hasta parecía haber crecido un poco más, cosa que les puso alerta, y cuando Zaraki estaba por ir de nuevo contra el enemigo diciendo que lo cortaría en pedacitos, Regi se puso en su camino bloqueando su paso, haciéndole entender que si lo seguía cortando este sería más grande, tanto que podría destruir todo el Seireitei. En ese momento Gerardo ocupó esa pequeña charla para atacar con su pie tratando de pisarlos, con el inconveniente que Zaraki le detuvo y hasta logró lanzarlo al piso con su fuerza bruta. Al momento despótico que no había venido por un sermón y que no importaba el tamaño del enemigo que él vería que hay en su cabeza, al instante se lanzó al ataque que Gerard repelió con su escudo, que al instante fue cortado. Al instante Zaraki dijo su comando de liberación de Shikai, Bebe no Zarashi. El asombro en sus dos subalternos, Rukia y Regi, fue notable ya que mucho habían dicho que la katana de Kenpachi se encontró en su forma liberada, por lo cual se había llamado forma liberada constante y que según lo que veían ahora no existía, pues de alguna manera este había aprendido su Shikai. La pelea prosiguió y con ello de alguna manera Zaraki logró dañar la hoja de la espada del Kinky, que se quedó de ese hecho. De pronto el capitán del 11º fue herido en su abdomen aun estando lejos del enemigo. ¿Qué diablos está pasando?, pregunta un poco confusa. Lo cierto es que no había explicación, ya que Gerard lo atribuyó todo a un milagro, que se había hecho gigante por un milagro y que su espada no se rompió completamente por otro milagro. Kenpachi al escucharlo dijo que solo tenía que matarlo y ya. Era como si los dos estuvieran en su pequeño mundo hablando de lo que harían uno contra otro. La pelea se tornó en una especie de rivalidad entre fuerza, rapidez y tamaño. Aunque luego de un rato el capitán del 11º se quitó su parche del ojo a sabiendas que este enemigo no sería derrotado tan fácilmente, Renji había aconsejado a Rukia dejar a Zaraki y seguir el camino en busca de más enemigos, pero la joven Kuchiki había vislumbrado que posiblemente no le sería tan fácil al Kenpachi derrotar al enemigo sin ayuda, por mucho que odiaba que otros se interpusieran en su camino. Cuando intentaron atacarlo juntamente, pues el plan de Rukia consistía en tratar de congelar un grandote con todo su poder para que luego Renji tratara de destruirlo completamente, pero Gerard fue rápido y les atacó luego de haber dejado a Zaraki tirado en el suelo sangrante y casi fuera de combate. Yumichika y Maradame, que saltar también al combate, fueron repelidos rápidamente. En ese momento Gerard empezó a gritar eufórico que era el más rápido y poderoso de todos los Kinkys, que era el guerrero a quien le había ayudado todo y que nadie podría detenerlo. Mientras tanto, tirado en el piso y semiconsciente, Zaraki no parecía reaccionar. ¿Qué haces ahí, Ken-chan?, cuestionó la voz infantil de la pelirrosa. Yachiru, susurró el capitán del 11º. Vamos, no es momento de una siesta, aún tienes más diversión por delante, dijo la pequeña niña. Apenas está comenzando. Kenpachi puso atención. Yachiru, ¿dónde estuviste todo este tiempo?, preguntó. Ken-chan, no podrías cortar a nadie si no me usas apropiadamente, dijo con una enorme sonrisa. De repente Kenpachi sintió que su espada cambió y de alguna manera también sintió que su poder aumentó. ¿Qué hiciste? ¿Qué es este poder?, pregunta. Yachiru, enormemente, ese poder es al que todos llaman Bankai. Todo el lugar vibró con ese poder. ¿Pero qué diablos? ¿Acaso ese es Zaraki?, se quedó Renji al sentir ese enorme poder. Pero, ¿qué diablos acaba de pasar?, preguntó Maradame.
Yumichika abrió sus ojos con sorpresa. Mira, la piel del capitán, es roja. Gerard también sintió el cambio, aunque se quedó de que este no parecía la gran cosa, alegando que si ese era su banca y que estaba decepcionado. Por lo que dijo que acabaría con su patética existencia aplastándolo de una vez, llevándose una sorpresa de que su brazo derecho por entero fue cortado, a lo que volvió a recordarle que eso era inútil, pero como siempre a Zaraki no le importó y siguió atacando haciéndole caer por un abismo, pero de pronto le salió unas alas que evitaron su caída y se lanzó contra el capitán del 11avo, que le recibió en un contraataque cortándolo completamente por la mitad de la cabeza a los pies, y aun con eso el Kinky parecía usar su poder para volver a unirse. Rukia, al ver que Zaraki había caído en combate nuevamente, se puso de pie y usó su banca y para congelar a Gerard, que aún se movió, y trató de alcanzar para aplastarle para ver que eso era inútil. En ese instante Kenpachi de alguna manera despertó de sus heridas tomando el pie del Kinky haciendo quebrar ya que aún estaba congelado, entonces Rukia volvió a congelarlo y en ese momento Renji usó su bankia para acabarlo como antes habían planeado, con la fortuna de que Yumichika y Maradame también ayudaran haciendo que el enemigo por fin cayera en pedazos. Los tres capitanes habían abandonado a Ichit para seguir su camino que parecía no terminar. En ese tramo avanzado se encontraron con Kyoraku y su teniente Nanao, que se encontraron mal heridos, terminaron con Mayuri, que le habían visto atrás en una de sus máquinas de sanación. Al llegar al lugar vio que este ya había salido y justo arregló un depósito para el cerebro de Nemu que había salvaguardado. Este les indica ponerlos en las cápsulas. Luego de eso volvió a su camino. Habían sentido ese poder de Shun'un, así como el poder aterrador de Zaraki, que de alguna manera parecía estar desvaneciéndose. Por mucho que Soifon deseaba ir con Yoruichi, era menester ir con Kenpachi dado que parecía estar dando una pelea de vida o muerte y en este punto era mejor mantenerle vivo. Cuando lograron llegar al lugar notaron que algunos tenientes, capitanes y Bizarre se encontraron heridos, pero no de gravedad como Shinji había informado, aunque les dijo que Zaraki apenas se había perdido con vida, así que decidieron que la llevarían con Mayuri. En eso estaban cuando podían sentir el despunte de Reiatsu de Yoruichi cerca de ahí. Soifon justo se debatía si ir con sus dos compañeros capitanes o ir a ver en qué podía ayudar a los Shimin, pues sabía que los dos hermanos iban juntos con el tendedero Yakuya. Intuyó lo que estaba pensando, era algo difícil de obviar para la capitana del segundo escuadrón ya que tenía una alta responsabilidad como un danshin de cuidar de los nobles, aunque Shimin no necesitara su ayuda. Fue en ese momento que Maradame con Yumichika se ofrecieron a llevar a su capitán donde se encontraba. Vamos, hay que ver si podemos ayudar y luego vamos contra Iwatch, dijo Kuchiki, y con un asentimiento así hicieron. Askin vio cómo caían algunas de las estructuras de los edificios a su alrededor. Cielos, es increíble que estoy aquí sin poder moverme aunque sea un poco para escapar y aún así no podría morir, señaló con simpleza. Puedo sentirlo, aún estoy muy distante de las puertas de la muerte. Si la inmunidad es el último método para distanciarme de la muerte, entonces solo debo decir gracias por la inmunidad, agradeció. ¿Te importaría compartir tu opinión sobre el tema, Shimin Yoruichi? La morena se encontró en cuatro patas en el lugar, visiblemente afectada por lo que sería la dosis letal del Kinky. Perdón, ¿y decías algo? Preguntó, tiendo a no hacer caso al delirio de los hombres. Creo que más bien no puedes escuchar bien, apuntó Askin. Después de todo ha sido atacada por una esfera venenosa híbrida de Reishi, nitrógeno y oxígeno, aclaró, así que dudo que puedas procesar los delirios de un hombre como yo, aunque el hecho de que estés en esas condiciones y sigas como si nada, para ser honesto no sé qué pensar. Lo mismo digo, el hecho de que solo uses tu dosis letal y aún así estás jugando a no querer dejarme viva, pero tampoco matarme, y no sé qué pensar, dijo la morena. Askin, bufo, no lo entiendes, estoy haciendo todo lo posible, acepto. De hecho, si fueras otra persona estoy seguro que ya estarías muerta desde hace tiempo, así que tal si me dejas de hacerme parecer un debilucho solo para hacer ver más monstruosa. Cuestiono, así me intimidarías. La morena suspiró, sopesando la situación en la que se encontró, pues sabía que no tenía mucho tiempo, y Xiran, que se encontró tirado unos metros atrás inconsciente, con la certeza de que no resistiría mucho estar en esa condición, aunque ella no estaba en al 100 para luchar, pero tenía que hacer algo y en eso esperaba, y de repente Askin estaba frente a ella. Es inútil, sentenció, no sé qué está pasando por tu linda cabecita, pero el hecho de que esté frente a ti sin que hayas reaccionado significativo que ya estás muerta. No importa lo que intentes porque siempre estará delante de ti, Shimin Yoruichi, ya eso le llamo una dosis letal. Eso parece, dijo una voz cantante detrás de ella. Yoruichi, desde donde estoy viendo parece que tu trasero está relleno de una dosis letal, señaló divertido, y al instante la morena lanza una patada a mi mandíbula. ¿Estás loca, mujer?
Cuestiono sobando su rostro después que vine hasta aquí para rescatarte, me pateas. ¿Qué tal si consideras por un momento cómo es que mi talón terminó en tu cara? Dijo un tanto indignada. Hablas de mi trasero y no quieres que me moleste. Kisuke suena levemente bueno, recapacitando un poco admito que trasero relleno es una línea un poco vulgar. No puedo creer que apareció otro dolor de cabeza ahora mismo, supone Urahara. Kisuke indicó el Kinki interrumpiendo la discusión amistosa entre los dos shinigamis. Kisuke sacó su horrible abanico y se cubrió un poco el rostro. ¿Oh, me conoces? Encantado, el placer es mío. Déjame decirte una cosa, no quiero saber nada de ti, dijo rápidamente. Su majestad te ha señalado como alguien peligroso. Bueno, parece que me precede una reputación exagerada, apenas puedo evitarlo y aunque estoy halagado, dijo sonriente, debo decir que es una sobreestimación, ¿verdad, Yoruichi? Preguntó palmeando el hombro de la morena. Al momento la morena pareció recobrar energías y salió disparada hacia el cielo ante el asombro del Kinki, que no podía creer lo que sucedía justo cuando parecía que Shimin estaba dando su última resistencia. Entonces lo confirmo que lo que se decía de Kisuke Urahara era cierto y que debe tener cuidado con ese sujeto. Se maldijo por ser quien le había tocado luchar con dos dolores de cabeza, porque seguramente la morena lo había sido y ahora ese sujeto, pero en el fondo sabía que podía manejarlo y que cualquier plano variable él le daría vuelta. Por su parte la morena le preguntó a Kisuke qué le había puesto en su hombro, este le dijo que era un secreto y realmente la morena odiaba cuando se ponía en ese plan, porque seguramente había hecho alguna droga de fortalecimiento o inmunidad por adelantado. Urahara felicitó la astucia de su amiga, pero le observó que lo que había hecho fue anticipado y que el efecto no duraría mucho, y cuando Yoruichi preguntó con cuánto tiempo contaba, este le respondió que 5 minutos, obteniendo una respuesta de su amiga alegando que era tiempo suficiente. Cuando la morena intentó lanzarse al ataque, Kisuke le detuvo tratando de que utilizara cierta técnica, a lo que la morena se negó rotundamente diciendo que bajo su voluntad nunca lo utilizaría nuevamente. Kisuke insistió aludiendo que sería ventajoso y que quizás solo necesita un empujoncito. Pero la morena fue oídos sordos y se lanzó al ataque una y otra vez mientras Askin repelía cada embestida. Luego de casi 3 minutos de luchar contra el enemigo, Yoruichi pareció resentir de nuevo esa dosis letal. Askin se burló diciendo que por mucho que lo intentara no podría hacer nada. Kisuke por su parte le llamó diciéndole que en unos instantes la transformación sería efectiva. Dicho esto, una enorme ola de energía emergió desde el lugar donde antes se encontró la morena, tomando por sorpresa al Kinki, que vio como esta vez Shimin Yoruichi parecía haberse transformado de alguna manera, ya que los brazos y las piernas estaban rodeadas de energía eléctrica tomando la forma de garras. Esa energía eléctrica también se manifiesta alrededor de la lengua, las orejas, el cabello y la parte posterior de Yoruichi, como si la técnica Shunkum hubiera dado algún cambio en ella. Es más, hasta parecía andar en 4 patas, asustando un poco a Askin. ¿Qué demonios es ese aspecto? Preguntó Askin. Por el amor de y respóndeme. Es Shunkum. Raiju Senkei. Shunrikko Kubin, dijo Kisuke, ese es su nombre. El Kinki suspiró. No me digas que es su nombre, en todo caso, ¿por qué responde por ella? ¿Acaso no entiende nuestro lenguaje? Pregunta. Cuando Kisuke iba a responder, de pronto la parecía morena frente al Kinki enviándolos unos metros por delante. Askin no podía entender qué es lo que sucedió, porque justamente hace un momento la morena estaba a punto de ser derrotada y ahora era como si hubiera recobrado vida, eso sin olvidar que había sentido que el Reiatsu de Shimin había cambiado en medio de la batalla. Kisuke le explicó que era por su estado de ánimo, recordándole que los gatos son volubles y que con esa forma su actitud se reflejaba en su Reiatsu. Luego le explicó que Yoruichi es un poco impulsiva, pero en su forma actual lo era más, que su Reiatsu respondía a sus cambios de humor que eran muy inestables. Luego de eso la morena volvió a atacarle y en cada ataque, a diferencia de la última vez, parecía hacer daño. Todos los ataques contra Askin fueron certeros y causaron daño. Aún así, Urahara sabía que los 5 minutos estaban por terminar y en este punto la resistencia de Yoruichi terminaría y lo mejor era dejarle descansar para que él pudiese hacerse cargo. Al final ese había sido su plan inicial, el evitar algún daño en su amigo y por ende con su pequeño hermano. Al menos sabía que aún tenía algún que otro como bajo la manga. Lo que no espero fuera que el Kinki tomara la delantera, ya que se había transformado activando el Kinki Borstig, haciendo una enorme esfera, la que llamó esfera de Luxe, que consistía en una esfera de veneno grande usando a Sein, el cual se adapta a los cambios del propietario, el cual no importa que tanto intenten cambiar las propiedades de su Reiatsu. El Kinki revela que no le agrada para nada las palabras técnicas ni se considera un tipo que solo hablan y hablan de lo mismo para salir del nerviosismo, revelando que escapar de su regalo Berenche es imposible.
Kisuke le da a entender que no parece tan leal a Iwatch como lo aparente, pero sí con la causa a la que se compromete. Sin embargo, Askin refuta la idea afirmando que es tan leal a Iwatch procediendo a contarle sobre las verdaderas intenciones de su majestad, el cual es destruir los tres mundos. Hueco mundo, sociedad de almas y el mundo humano para crear uno nuevo de la nada. Además trata de decir que no hay nadie capaz de haber hecho tal cosa como lo piensa hacer Iwatch y que no piensa desaprovechar la oportunidad de ver tal logro de su majestad y le pregunta a Kisuke qué le pareció tal información. Sin embargo, Askin se sorprende al ver que Kisuke puede moverse con tal agilidad mientras se encuentra rodeado por el Gift derecho y procede a atacarlo con Gift Ring, el cual logrará herir el ojo derecho del Shinigami. Entonces Askin le explica que era la única opción que tenía para derrotar a tipos tan complicados como él. Urahara ante tal advertencia decide liberar finalmente su Bankai Kanon Biraki de Niimi Aratame. Luego que Kisuke liberara su Bankai, Askin queda completamente sorprendido porque él no tiene información acerca de las habilidades del Bankai. Kisuke le explica que esta es la primera vez que lo usa en público, por tanto, el Kinki le pregunta al Shinigami en qué consiste el poder de su Bankai y entonces Kisuke en tono de broma le dice que eso no se pregunta en la primera cita. Askin le dice que le gusta ir rápido y que desea saber esa información para saber a qué se enfrenta. Kisuke dice que podrá obtener la información experimentándolo. En ese instante una abertura se observa en el brazo de Kinki dejándolo completamente perplejo, por lo que se mueve a otro lugar mientras los dedos de Kisuke comienzan a ser suturados. Urahara le explica que muchos quedarían sorprendidos al ver cómo su brazo se abre y que el efecto de su Bankai tiene un rango. Askin confirma que no se quedará sin hacer nada mientras su brazo está arrancado, pero a la vez se pregunta, ¿por qué y sobre qué está haciendo el Bankai? Finalmente revela que su poder consiste en reestructurar todo lo que ha tocado dejando perplejo al Kinki. Aprovechando, Kisuke decide atacar con su espada y este trata de evitar, y en el momento del cruce, Askin se percata que el ojo de Kisuke volvió a la normalidad. Askin, sujetando un enorme báculo, dice que todo puede ser, pero esto no, ya que a él no le gustan las batallas de fuerza bruta. Entonces procede a explicar que él le dio algo de ventaja al Shinigami y que no importa lo que haga estará lejos de ser perfecto porque él aún sigue bajo el poder de la esfera de veneno de Luxe y que es una fortaleza de veneno de la que no se puede escapar y que la única razón por la que sigue respirando es porque él está suministrando la cantidad necesaria. Sin embargo, Kisuke trata de desestimar tal explicación y que olvida un pequeño detalle, que su esfera de veneno de Luxe no es impenetrable, por lo cual aprovechó la oportunidad de sacar su como bajo la manga, que era Grimhou Jaeger, el cual apareció en el lugar y atravesó el pecho de Kinki, con lo cual logra obtener el corazón de Askin para finalmente destruirlo. Después de recibir un tremendo ataque por parte de Grimhou, Askin se sorprende al darse cuenta de que era un arrancar, admitiendo que los ha subestimado. Grimhou queda sorprendido al ver cómo aún sigue vivo luego que este le arrancará el corazón. Entonces Kisuke le comenta a Askin que fue él quien le pidió ayuda a Grimhou antes de llegar a enfrentarlos, dejando sorprendido al Kinki, quien se percata que Kisuke se anticipa en todo. Urahara admite que siempre piensa en los detalles y siempre planifica cada cosa antes de cada batalla, dejándolo sorprendido, señalando que en una hay que estar preparado para poder sobrevivir. Askin señala que tiene un pensamiento aterrador y finalmente comienza a entender a Kisuke mientras Grimhou sigue golpeándolo. Sin embargo, Askin le dice a Kisuke que se ganó su respeto y que todo lo que hizo fue para nada, además que él no tiene fuerzas para escapar y que Kisuke encontrará la solución ante esto, y finalmente le Kinki se muere liberando unas esporas que ponen en peligro la vida de Kisuke y Grimhou. Lo que nadie sabía es que Nella había seguido a Grimhou según el plan que Kisuke les había planteado, y para evitar que todo se fuera por la borda, desde afuera de la enorme bola sintió que habían 4 Reiatsus con vida, pero unos más bajos que otros. Al instante ingresó por el mismo lugar. La entrada era pequeña, por lo que no lo pensó demasiado y se lanzó al interior de esa esfera. Su plan primordial era sacarlos de ahí para que pudiesen sobrevivir. Maradame junto al quinto asiento llegaron donde se encontró a Mayuri con sus cápsulas sanadoras. Este se encontró monitoreando los daños de Shunsui y Nanao y tecleando cosas. Cuando le ingresaron a la cápsula se lo encargaron al capitán del 12avo y estaban por regresar en sus pasos, pero el capitán del 12avo les pidió ir en busca de Akon para que le enviara ayuda, para poder llevar al comandante en jefe y su teniente al 4º escuadrón con Isane, y que obtuvo un mejor tratamiento. Al ver a Zaraki se sorprendió, ya que de alguna manera este aún se encontró con la tez de su piel rojiza. Pero lo que más le alertó fue notar que la idiota de alguna manera había llevado su enfrentamiento más allá del límite, y en este punto no sabía si su máquina sanadora sería suficiente para que Zaraki lograra sobrevivir.
Los tres capitanes siguieron su camino y cuando pudieron llegar al lugar sabían que de alguna manera el enfrentamiento había terminado, ya que habían encontrado a los tres en un lugar un poco cerca uno del otro, lo cual les parecía un tanto extraño. Soi se quedó parada temerosa de saber si los Shimin podrían sobrevivir. Byakuya, que vino tras de ella, se acercó a Ixir mientras el Itsugaya también tuvo la misma actitud de la capitana del segundo escuadrón. Aún vive, informa Kuchiki, vamos, no se queden ahí y vean que estén vivos para llevarlos con Mayuri, dije, y con esos sus dos compañeros se movieron. Soi fue junto a Yoruichi mientras Nsirm iba con Kisuke, él a su vez daba un poco de kit curativo esperando que eso ayude al joven Shimin. Soi fue con la morena para hincarse a su lado notando que aún vivía, aunque su reiatsu parecía estar muy bajo al momento aplicó kit curativo, sabía que no era muy buena en ello y se lamentó no haber seguido con la instrucción en esa área que Unohana le había ofrecido en un momento. Nsirm notó que Kisuke parecía estar medio consciente y suavemente susurró que habían sido envenenados de alguna manera. Al momento el capitán del 10º escuadrón les informó a los demás. Soi, entendiendo cuál había sido la causa que los tres existían en esas condiciones significaba que había estado expuesto por quién sabe cuánto tiempo, entonces grabó que ante un veneno Suzumebachi sería de gran ayuda. No lo pensó y activó su Shikai Jinteki Shakusetsu, haciendo que su aguijón aplicara un poco de veneno para contrarrestar el que ellos poseían. Fue así que a Yoruichi la marcó con su Omonka en el hombro, así como a Ixirm. Con Kisuke fue totalmente diferente, ya que a este le puso el Omonka en su frente. Ante la mirada sorprendida de Itsugaya, a Kuchiki no le importó mucho, ya que no olvidaba que Soifon siempre había detestado al tendedero y al parecer ese desprecio había durado siglos. No la culpaba, él tampoco era santo de su devoción después de enterarse lo que le había hecho a Rukia con lo del Mgyoku. Eso puedo ayudar un poco, debemos sentirnos con Mayuri, señaló Soifon, yo llevaré a Yoruichi. Byakuya ascendió, él tomó a Ixirm y el capitán del 10º suspiró sabiendo que a él le tocaría cargar con el molesto tendedero. No tardaron mucho en llegar y podrían notar que dos cápsulas ya no se encontraban ahí. Mayuri explicó que los había enviado con algunos de su escuadrón al cuarto para ser atendidos como se debía. Por otro lado, anunció que Zaraki no lo había logrado, ya que el nivel de sus heridas, ahondando con el esfuerzo en la pelea, parece drenar mucha de su energía. Por lo tanto, para su suerte justo tenía 3 cápsulas de curación, de la cual Kuchiki rápidamente colocó a Ixirm. Nsirm hizo lo mismo con Kisuke, aun cuando Kurotsuchi se burló del enorme Omonka en la frente del tendedero. Soi por otro lado colocó a Yoruichi en la cápsula con sumo cuidado, sin importarle que de alguna manera otros estuviesen ahí. Soi, en un acto poco convencional, se inclinó cerca del rostro de la morena. Todo va a estar bien, perdón por todo, pero esto es algo que debo hacer, dijo suavemente, y por un momento se dejó llevar por sus sentimientos para depositar un pequeño beso en la mejilla de la morena. Byakuya había visto ese gesto, pero pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Hay que irnos, soltó Soifon. Los dejamos en tus manos, señaló Nsirm, y acto seguido los tres iniciaron su camino hacia lo que sería la confrontación contra Iwatch. Estaban cerca del lugar donde se suponía que debíamos encontrar el alma rey y por consiguiente Iwatch, según Mayuri les había dicho antes de partir, había una alta posibilidad de que el Kinki hubiera matado al rey, pero el hecho de que los mundos aún estaban de pie dejaba entrever que eso no había sucedido. Se sorprendieron al ver que Ishida Urika había salido a su encuentro y vestía con lo que parecían las vestimentas de los Kinkis. Nsirm fue el primero en reclamarle lo que sucedió. Que cómo había sido que traicionara de esa manera a sus amigos. Ishida rápidamente le dijo que él no era nadie para sermonearle y que, aunque le explicara, no lo entendería. Byakuya, que siempre fue más objetivo, le pidió que les dejara pasar. En ese momento Soi se puso en guardia al notar que otro Kinki venía apareciendo tras Uriki Ishida. Lo cierto es que Juran hace algunos momentos le había estado cuestionando sobre lo que hacía, lo que tenían en mente, a la vez que le recordaba que era de noche y su majestad descansaba, por lo tanto ahora él poseía los poderes de su majestad. En ese punto él podía ver el futuro. Ishida había preguntado si acaso sabía de su traición o algo así de manera un poco sarcástica. El segundo al mando de los Kinkis le grabó que nada escapará del poder de su majestad de ver el futuro. Pero ahora estaba tras él, listo para lo que podría suceder. Parece que ya llegaron todos los jugadores, señaló Juran con espada en mano. ¿Qué pasa con sus ojos? Pregunta por lo bajo el capitán Itsugaya. Creo que el destino tendió su mano para ponerte a prueba, dijo Aurika, así que demuéstrame que no eres un traidor y mátalos a cada uno aquí mismo, ordenó, a la vez que Byakuya y Nsirm también se pusieron en guardia. Pero recuerda que puedo ver exactamente cómo vas a responder. Soi había escuchado y seguro los demás también. En algún punto el Kinki que acababa de llegar sospechaba sobre la lealtad de Ishida.
En un movimiento rápido Urik se lanzó contra el capitán del 10º escuadrón esperando que este no lo tomara a mal ya que en este punto necesita ganar un poco más de tiempo antes de que su pantomima se viniese abajo. Los otros dos no se movieron de su lugar, solo observaron cómo el Kinky se lanzaba en ataque contra el joven Itsugaya que por poco contenía su temperamento y solo se defendía de los ataques de Ishida. En el forcejeo el peliblanco cuestiona a Urik por qué lo ataque, que acaso ahora le era obediente a ese Kinky. Un poco molesto Ishida lanzó un enorme ataque cerca donde estaban los otros dos capitanes haciendo que el lugar se derrumbara y cayeran unos metros abajo fuera de la vista de Jugran. Ahí les dice rápidamente que se vayan, que pronto amanecerá y su majestad recobrará sus poderes, por lo que ahora era un buen momento para atacarlo y acaben con él antes de que termine de absorber por completo al alma rey. Que él regresaría y acabaría con Jugran porque seguramente iría a proteger a su majestad. Cuando estaba por regresar se dio cuenta que Jugran había ido tras de él y al momento lanzó un ataque hacia los tres capitanes que los tomó distraídos, aunque lograron de alguna manera de que el impacto del ataque no fue tan directo. Te dije que sabría cómo actuarías, este es el momento que ponga fin a tu plan. Ishida. Urik señaló el segundo al mando de los Kinkys. Váyanse, soltó Ishida a los tres capitanes. Estos se miraron unos a otros sopesando la decisión y decidir que confiarían en el Kinky y no tuvieron tiempo para irse y seguir su camino. ¿Dejarás que se vayan tan fácilmente?, preguntó. Ashwald sonrió un poco. No hay necesidad de perseguirlos, porque ellos morirán. Ishida había serio, en todo este tiempo había aprendido que por mucho que una visión parecía imposible o un enfrentamiento resultó averso como si llegaran a su final siempre había algo que lo cambiaba, ya sea la aparición de alguien para ayudar o que sus fuerzas de alguna manera incrementaran para vencer al final. Lo había experimentado cuando invadieron el Seireite y para salvar a Rukia, la otra cuando fueron por Orihime al mundo hueco y en este punto tenía la certeza de que no todo estaba escrito en piedra. Bien, que así sea, dijo Urik, pero sabes, lo que nosotros llamamos destino, ¿se puede cambiar, no crees?, pregunta. Ishida. Urik, me sorprendes, confesó Jugran, la persona que veo ahora en ti no se parece en nada al de hace unos días atrás, porque al parecer crees que hay una luz al final del túnel. Urik sonrió. Esa expresión de sorpresa en tu rostro, me dice que aún no has visto la mejor versión de mí y esa pequeña luz es la esperanza que necesito. Le miro. Parece que los poderes de omnisciencia y omnipotencia no los ha obtenido completamente. El acto seguido Ashwald se lanzó en un ataque contra Ishida que rápidamente se movió su arco para contraatacar. Fue así como el enfrentamiento inicial entre ellos entre lanzamiento de flechas, esquivar y uno que otro ataque peligroso. Hubo mucho de esquivar y repeler, luego de unos momentos Ishida parecía haber sido quien había recibido más daño, Jugran por su parte se veía casi intacto. Le dijo a Ishida que luego de hablar sobre esperanza ahora parecía un animal herido y ensangrentado, retorciéndose en el piso. Urik dijo que era la primera vez que le comparaban con un animal. Ashwald le dijo que había sido un error atacarlo con el poder de su majestad ya que el suyo era más eficiente para un enfrentamiento con quien no debería cometer ningún error y con eso volvió al ataque. La existencia de las personas se basa en un equilibrio. Jugran acercándose a Urik que se dijo tirado en el suelo como viven en su totalidad sus vidas, todo progresa basado en el bien y el mal. Cada decisión fue puesta en la balanza y al final eso es lo que hace quién eres, explicó con espada en mano muy cerca de Ishida. Incluso para ti Urik, eso es lo que te convertiste en la persona que eres ahora. Ishida intentó ponerse de pie con dificultad. Deja de darme ese sermón, preguntas quién soy en realidad, eso es algo que ni yo podría decirte en estos momentos. Al instante sacó su arco hasta que los veas caer como moscas. Entonces, así será, aceptó Jugran. Ishida apuntó su flecha directamente hacia Ashwald. ¿Por qué te importa quién soy, cuando podrías ocupar el tiempo para matarme e ir con su majestad? Ya te dije que tus aliados morirán, lo he visto, repitió como anteriormente lo había dicho. Puedo perder todo mi tiempo contigo sin problema, ya que nunca tendría a su majestad en ningún peligro. Urik sonrió. Así que ya lo has visto todo, pero el futuro que ya viste puede cambiar o no, preguntó. Te engañas a ti mismo Urik, deberías saber que su majestad no es todopoderoso solo por su habilidad de ver el futuro, señaló y se acercó poniendo su espada en posición horizontal tomando la punta con su otra mano como sosteniéndola. Este es el momento para poner todo lo que eres en la balanza, tu balanza está arruinada Urik. Exclamó al momento le lanzó su ataque. La letra que me otorgó su majestad es la B de balance, yo mantengo el balance en todo el mundo, además puedo tomar las desgracias que sean dirigidas a mí y redirigirlas a su Freundes Schultz, escudo, date cuenta que no puedes ganarme Ishida. Urik.
Ishida decide levantarse y comunicarle que aún le queda por revelar su letra que es la antítesis, causa un grave daño a Hugran quien se sorprende de ese extraño poder. Entonces Urik le explica: mi poder puede revertir cualquier cosa por completo entre dos objetivos designados, cualquier cosa que haya ocurrido. Urik fue capaz de revertir el daño entre él y Hugran. Hugran admite que es un buen poder y que incluso puede ser capaz de revertir el poder de Iwatch dejando sorprendido a Urik. Este decide ir al lugar donde se encuentra Iwatch, pero Hugran lo ataca por la espalda explicándole que no lo dejará ir hacia ese lugar, por lo que vuelve a usar el poder de su escudo sustituto para detener a Urik. Entonces Ishida, ya débil, no tiene ni cómo levantarse. Ashwald se acerca para decirle unas palabras menospreciándolo a él, a la raza humana, y finalmente parece clavarle la espada en su garganta. Urik, malherido, le explica sobre el por qué se parece a Ichigo Kurosaki, explicando que siempre apoya a Ichigo y a sus amigos y admira el don de ayudar de su grupo de confianza y los llama amigos. Hugran, molesto, decide atacar a Ishida, pero al instante es interrumpido por Auswulen. El Kinki al igual que Urik quedan sorprendidos sobre tal suceso. Una vez perdidos los poderes, Ashwald se queda mirando hacia arriba mientras se percata de la expresión de Urik. Le comenta que él no se siente molesto o traicionado por su majestad, todo lo contrario, se siente orgulloso de que Iwatch solo haya tomado sus poderes de él y no de Urik, que eso lo motiva a sentir orgulloso y que siente un gran honor. Además de pensar que su poder puede serle de mucha utilidad, Urik le mira y procede a retirarse. Entonces Hugran le dice que espere, que le transferirá sus heridas a su cuerpo. Los tres capitanes habían avanzado dejando atrás a Ishida y el otro Kinki al que se refería como Hugran. En su camino se encontraron con unas escaleras a las que subieron con rapidez. Al llegar a la cima fueron recibidos por unos enormes soldados Kinkis que más bien aprecian gigantes. Al momento Itsugaya los congeló y Kuchiki usan su Shika y para los usaba en pedazos a la vez que Soi Fonshung para eliminar a los demás. Cuando terminaron fueron directamente a la enorme puerta que custodiaban esos guardianes, sabiendo que detrás por fin estaría Iwatch y con suerte el Rey Alma. Lo que no sabían es que su majestad estaba despertando de su sueño reparador y con ellos recuperaría sus poderes. Byakuya Kuchiki fue quien dio un paso y abrió la enorme puerta para ver que al final en el interior de la cámara el Kinki se encontró en un trono y a su lado el cuerpo de Rey, o más bien parte de él, y su mano derecha que sabían era Hixiran de alguna manera. En ese momento Iwatch por fin despertó poniéndose de pie para ir contra del Rey Alma y su mano derecha nuevamente. Ahora terminaré por absorberte y todo tu poder será mío, señaló. Al instante vieron cómo este sacaba su espada y apuñalaba al rey tratando de absorber todo su poder, ya que de algún modo el aspecto del Kinki cambió llenando su rostro de muchos ojos. Debemos evitar que absorba al rey por completo, soltó rápidamente la peli azul. Al instante se lanzaron contra el Kinki que de alguna manera supo cómo repeler sus ataques a sabiendas que aún no terminaba con el Rey Alma. ¿Acaso cree que será fácil derrotarme? Cuestiono, son unos ilusos, ahora serán testigos de toda mi gloria y poder, les mostraré de qué soy capaz. Dicho esto, hubo una enorme explosión que casi destruyó todo el lugar y había lanzado a los tres capitanes unos metros atrás sin que les causaran daños considerables, ya que al momento del ataque de Iwatch cada quien buscó cómo protegerse del ataque. Aún así, habían quedado aturdidos. Al volver sus sentidos al 100 notaron que el Rey Alma parecía estar demasiado dañado. Usaron paso flash acercándose y aplicar kit curativo mientras Soi levantaba una barrera que le mantenía a salvo y vivo. No vio a Iwatch por ningún lugar cercano, pero lejos de ahí pudo ver cómo algo se elevaba, una especie de energía negra. El Kinki había usado el Auswulen para volverse más fuerte. Desde este momento ya no necesito a mis hijos, los Sternritter, comentó. Es tiempo que vean cómo llevo todo a la perdición y la sociedad de almas. Encadenado por la restricción y sentado en su silla, Aizen estaba frente a él. Es un regalo para la vista, nunca había imaginado que volveríamos a encontrarnos, dijo Iwatch. Me gustaría darte la bienvenida a mi sociedad de almas, señaló Aizen. Al momento el Kinki le lanzó un ataque que por fin le liberó de su silla y el Shinigami aprecio de pie delante de su majestad. Estaba seguro que seguirías allá en el palacio jugando a pelear, ya que estoy seguro que esperabas que Kurosaki Ichigo fuera tu contrincante. Al final me parece que te decepcionó que tus contrincantes son unos jóvenes capitanes del Gote y 13. El Kinki bufo no proyecta tus inquietudes en mí. Que tú hayas sido derrotado por él no significa que hubiera podido conmigo. En todo caso te mereces mi gratitud por haberme liberado de esa silla infernal, agradeció a Shinsuke al momento que pareció estirar sus manos. Gracias a ello ahora tengo los medios para detenerte. ¿Te interpondrás en mi camino por el bien de la sociedad de almas? Preguntó un poco incrédulo. No pensé que ese fuera uno de tus mayores intereses.
Smusuke sonrió. Esto no tiene nada que ver con mis intereses, tan solo quiero eliminar al que está intentando gobernarlo todo y por ende controlarme. Ante esas últimas palabras apareció Ishida atacando a su majestad por detrás de cosa que no fue efectiva. Me sorprende que llegaras tan rápido Ishida Urik, pensé que Juran había logrado detenerte por completo. Señalo aún así, todo lo que intentas es inútil pues lo he visto todo. El enfrentamiento entre su majestad e Ishida no tardó en iniciar, flechas iban y venían, así como los ataques certeros de Iwatch que estaban haciendo mucho daño a Urik que esperaba tener una oportunidad de ocupar la fecha que Riken su padre le había entregado que fabricó especialmente para usarla contra Iwatch. Pero en el momento que pensó era adecuado lanzar esa flecha su majestad ni se inmutó más bien lanzar esa flecha de nuevo contra él como si él mismo le hubiera lanzado dejándolo muy herido casi al borde de la derrota. Me duele verte así Urik señaló. ¿Pensaste que con una flecha acabarías conmigo? Pregunto. Nada va a cambiar por venir contra mí y eso va para ustedes también dijo al notar que soy Fong, Byakuya Kuchiki y Sir Mitsugaya llegaron al lugar. Los tres capitanes habían llegado cerca de donde Ishida se encontró tirado, Kuchiki le ayudó un poco mientras Sir Mitsugaya daba un paso adelante. Si puedes irte al mundo viviente sería lo mejor aconsejó el noble. Ahí mismo el capitán del 10º escuadrón activa su Shikai y se lanzó contra el Kinki que rápidamente se arremetió contra él lanzándolo al suelo y cuando este se lanza para terminar con el Shinigami Aizen Smusuke interfiere bloqueando el ataque a Aizen, tu accionante como escudo del capitán Itsugaya, ahora sí lo he visto todo dijo un poco divertido. Unirse para enfrentarse a un enemigo común es una de las acciones que caracterizan a los perdedores que tanto odias. Smusuke levantó su brazo dirigiéndolo contra Iwacharo 99 Goritenmetsu, 5 dragones arremolinados de la destrucción, tras activarlo, la energía destruye una gran zona alrededor del usuario, provoca que el suelo se levante en pilares, antes de levantarse en el aire para formar 5 enormes dragones de color morado claro sobre el usuario. Tal parece que aún no ha aprendido a Aizen Smusuke, por cierto, tu Kinka Suigetsu será inútil porque ya lo he visto también dijo y al instante atacó al Shinigami. No entienden que además de ver el futuro tengo el poder de cambiarlo. Los tres capitanes se quedaron de piedra ante esa información, Ishida antes había tomado la llave del sol algo que ocupaban los Kinkis para moverse entre los mundos y con eso pensaban regresar a la tierra, pero no le funcionó. Kuchiki al instante sacó su espada y abrió un Senkaimon en la cual apareció una mariposa del infierno. No te llevará al mundo viviente, pero sí a la cuarta división le explicó. Ciertamente Ishida Urik salió del Senkaimon de Kuchiki para caer inconsciente en la entrada de la cuarta división justo como Byakuya le había dicho, los guardias apostados ahí lo llevaron al interior explicando a Isane lo sucedido, Anatarm fue quien se hizo cargo de la curación del Kinki dado que le conocía. Isane tomó nota de cómo la joven venía, era como su había estado en el epicentro de la guerra, en este punto no sabía qué sucedía en el campo de batalla, heridos llegaron en cantidades y en este punto supo que las cosas estaban mal. Luego surgieron según las órdenes de Kurotsuchi, algunos Shinigamis del 12avo con unas cápsulas como en la que se encontró Unohana, en ellas iban Nanao Isa, Kyoraku Shunsui, Urahara Kisuke, Shimin Yoruichi y Ixiram Shimin llegaron heridos. Fue un alivio notar que estaban heridos no era de muerte o de gravedad, aunque sabía que de alguna manera esas cápsulas de sanación inventadas por Mayuri habían sido de gran ayuda, estaba delegando cada caso cuando sintió ese reiatsu ya conocido y se apresuró al área más recóndita del escuadrón, al llegar se sorprendió de ver que Retsu se encontró consciente de alguna manera ya había salido de su cuadro de gravedad por lo que ya podía sacarla como Mayuri le había indicado cuando llegó para adecuar la cápsula según las indicaciones de Tenjiro, ahora solo le prepara una cama y de ahí puso una barrera para que nadie la viese todavía, si sobrevivían a ese día y esta sangrienta guerra ella seguramente volvería a ser la capitana del cuarto escuadrón. Soy Fon y el capitán del 10º escuadrón se lanzaron a la pelea con sus espadas, la capitana del segundo escuadrón usaba su Shikai, pero era difícil suficiente acercárselo para dar un golpe era como si jugara con ellos y supiese exactamente dónde atacarían, no podía ser que ese Kinki tenía esa clase de poder el saber el futuro y poder cambiarlo era como poder tener todas las cartas en la mano para ganar, Siram también intentó golpearle ya sea de cerca o a distancia, Kuchiki se unió a la lucha con el mismo resultado, y Watch por su lado solo se divertía esquivando ante los esfuerzos de sus contrincantes. Pero tenía una sociedad de almas que destruir y no debía retrasar lo que venía planeando desde el principio por lo tanto era momento de acabar con esos jóvenes. No han sido rivales para alguien como yo, es más son una vergüenza que se hagan llamar capitanes del Gote y 13 señaló y Watch es seguro que mejor un humano como lo es Kurosaki Ichigo hubiera sido un mejor rival.
Ante las últimas palabras Kuchiki Byakuya, Soifon y Sir Mitsugaya se lanzaron contra el Kinki tocado por sus palabras, pero fueron repelidos rápidamente. Ante eso lanza un ataque donde hace aparecer unas bolas de energía que lanza contra los tres capitanes. Su resistencia medianamente me ha divertido Sigo, pero es tiempo de acabar contigo Ichigo Kurosaki y dio una estocada contra el pecho del peli naranja mientras reía divertido de haber acabado de una vez con esa molestia. Ya veo dijo la voz de Aizen que según el Kinki se encontró frente a Iwachi empalado por su espada así que pensé que estabas luchando contra Kurosaki Ichigo y eso es fascinante, ¿tanto deseabas acabar con él? Preguntó y al instante el Kinki fue empalado por la Zanpakuzen del capitán del sexto escuadrón y después fue atacado por el Shikai de Msirmi un disparo de Shunk de parte de la capitana del segundo escuadrón. Lo que sucedió hace poco había sido parte de una ilusión de Iwatch bien hecho al responder tan rápido como lo hicieron a mi Kinka Suigetsu sonrió liberé mi Shikai antes de que llegaran, además pude confirmar que podía usar mi poder para interferir con los poderes de clarividencia de Sudeal Miguti, el componente final era que ustedes eran más inteligentes de lo que fueron en nuestro enfrentamiento anterior. Terminando de decir que eso fue atacado por la espalda siendo esta vez verdaderamente empalado por la espada del Kinki parece que efecto de su Kinka Suigetsu ha terminado, ¿habrá sido su orgullo o simplemente llegó a su límite? Cuestionó Iwatch no creí que debería repetirlo, pero al parecer no entienden que mi poder es el de alterar el futuro, incluso soy capaz de reescribir lo sucedido así que no tiene caso que se esfuercen y peleen contra mí porque el final será el mismo y en todos esos futuros en los cuales pudiese morir lo cambiaré, para que el final solo sea su muerte, la destrucción de la sociedad de almas y todos los Shinigamis. Soifon sabía que no podía usar su banca y por temor de dañar más al alma rey que poco se sostenía con la vida y no se encontraba tan lejos de su ubicación no puedo usar mi banca y susurró a sus compañeros. Hay que buscar un punto débil donde atacar sugirió Kuchiki. ¿Siram suspiró porque no probamos lanzar Kirn? Preguntó. Dicho eso iniciaron sus ataques, pero era inútil ya que como venía sucediendo el Kinki parecía saber cómo le iban a atacar, Aizen volvió a la pelea, pero estaba herido y parecía que no duraría mucho, cuando un ataque poderoso fue lanzado por el enemigo, estaban a punto de recibir uno directo cuando Soifon se interpuso utilizando Shunk con la esperanza de contrarrestar o bloquear el ataque como antes lo había hecho con su propio Bankai. Al notar que había sido efectivo pensaron planificar un ataque. Así que sugerí que Shunk sería de gran ayuda y quizás una oportunidad, desde ahí trataron de armar un plan en consecuencia. Fue ahí cuando la peli azul grabó algo que Ichiba había dicho en su entrenamiento cuando probaban la técnica Iwatch al parecer tiene una técnica que tiene que ver con el tiempo por eso el rey pensó en una técnica especial para contrarrestarla. Soifon no podía creerlo, como pudo haber olvidado el usar su nueva técnica, bufó un poco molesta pues no era la única ya que al parecer sus otros dos compañeros tampoco había ocupado sus técnicas. Ahí pensó que el uso de los tres poderes combinados podría tener efecto en el enemigo, pero solo si por un momento se pudiera pausar ese horrible poder de clarividencia y de alguna manera lo resolvió detener el tiempo dijo en un susurro para sí mismo. Vio como Msirmi y Kuchiki intentaron que sus ataques dieran al enemigo. Pero aún así estaban demasiado cerca del Seireite y lanzar un ataque a gran escala combinando el poder de tres capitanes sería contraproducente por lo que debería retroceder. Msirm cayó a su lado luego que Iwatch repeliera uno de sus ataques es inútil se quejó con frustración apretando la empuñadura de su espada todo lo que pensamos y le lanzamos lo esquiva fácilmente, es como si jugara con nosotros. Creo que tengo un plan que puede funcionar, pero hay que alejarnos del Seireite y para no dañarlo más de lo que esta señaló la peli azul, luego de decir eso Byakuya aterrizó cerca de ellos. ¿Se van a quedar ahí charlando o se unirán a la lucha? Cuestionó un poco molesto al ver que no habían seguido atacando y justo ahora Aizen era el único que combatía con el Kinki aun con su herida a este paso no creo que Smusuke pueda retenerlo y con el ritmo que llevó tarde o temprano nos derrotará dijo molesto Soifon tiene una idea soltó Itsugaya. Byakuya los vio a los dos serios primero debemos alejarnos de Seireite y para evitar daños señaló Soifon y noto como el noble ponía los ojos dañarlo más de la cuenta claro. Pero si retrocedemos demasiado pondríamos a Rey Alma en peligro ya que apenas está con vida apuntó el peliblanco. Kuchiki ascendió y meditó por un instante podemos hacer una barrera de hielo con Kim alrededor del cuerpo del alma rey para resguardar su seguridad, otro alrededor de nosotros para que el Seireite y no resultará más dañado dijo con seriedad. Hagámoslo frase Itsugaya lo primero es que hay que cambiar de ubicación.
Los otros dos capitanes asintieron y usaron Shunpo para lanzar un ataque en conjunto. Luego de eso retrocedieron unos metros. Shinsuke al notarlo pensó que quizás tenían un plan y si cambiaban de ubicación era porque sería ventajoso, así que se movió tras de ellos con Iwatch acechándolo y siguiendo sus pasos. Ahora escapan de mí, les acuso. Creo que por fin que no importaba lo que hicieron, el final será el mismo para ustedes y sus patéticas existencias, dijo. No se preocupen, sé que será misericordioso, así que los mataré rápido. El Kinky fue tras de ellos. Los tres capitanes junto a Shinsuke ahora tomaban un respiro mientras esperaban la llegada del enemigo, que se había tomado su persecución con calma, posiblemente confiado de que ellos nada podría hacer más que esperar su muerte sin remedio. ¿Cuál es el plan?, preguntó Aizen. Capitán Itsugaya, activo su banca y completo y trabaja con las barreras índice Byakuya. Soy ascendiendo y el capitán del 10º también. Recuerden que debemos tener un distractor cuando llegue, luego invocaré la técnica nueva para que en ese momento se detenga el flujo del tiempo. Miro hacia el noble, tú lanzarás tu banca y... Byakuya presionó el agarre de su puño en su Zanpakuto. Sembozakura no se acerca a su objetivo, es como si supiera dónde lanzar los ataques. Itsugaya frunció el ceño. Tenemos que acabarlo, aunque sea lo último que hagamos. Aizen Shinsuke sonrió divertido. Bueno, creo que es justo que yo sea la persona que le distrae mientras ustedes hacen lo que deben hacer. En ese punto Iwatch estaba llegando al lugar y Shinsuke salió a su encuentro, aunque sabía que debía hacer que se moviese más al interior del lugar. Hubo un leve silencio y de pronto Soifon se despojó de su Zanpakuto y se acercó a Kuchiki para colocarle su espada con su funda en su cintura. No creo que en este punto Suzumebachi sea útil, señaló. Lanza tu banca y hacia mi técnica y yo me encargaré que Sembozakura le dé al enemigo. Kuchiki parpadeó, pero fue el capitán del 10º quien había hablado. Quedamos en que combatiríamos juntos, además nunca ha utilizado esa nueva técnica en combate y puede ser peligroso. Soy sonriendo levemente con esa sonrisa característica confiada que mostró en el campo de combate. No digo que lo haré sola. Antes Iwatch estaba por absorber la mano derecha del rey antes que apareciéramos y Shinsuke sería buena distracción, seguramente quería evitar su regeneración. Tu trabajo es hacer dos barreras, una alrededor del rey alma y otra alrededor de nosotros, encerrándonos contra el enemigo. Kuchiki frunció el ceño. Resguardar al rey alma es importante, pero ¿cómo le haremos para eliminar al Kinky?, pregunta. Como dijimos antes, que Itsugaya lance su banca y completo y le ataque. Mientras eso sucede yo utilizaré mi nueva técnica y tú lanzas tu banca y hacia mi técnica para que vaya directamente a Iwatch, explicó con seriedad. Ichib dijo que la técnica era peligrosa. Si lanzo mi banca y hacia tu técnica puede resultar contraproducente al tener que sostener todo ese reiatsu de una vez. Byakuya. Itsugaya pensó en la estrategia. Si pretendes que los pétalos de Sakura pasen por tu técnica deberás usar el máximo de tu poder para poder contener el poder del Bankai y Kuchiki deberá mantener un control absoluto para que los dos poderes en conjunto no choquen entre sí. Dedujo serio. Soy suspiro. Es nuestra única oportunidad para vencer al enemigo y creo que no tenemos más tiempo, dijo suavemente al notar que Aizen parecía sucumbir ante el enemigo. Miró hacia sus dos compañeros. Confío en ustedes y su capacidad para que este plan funcionara. Puso su mano hacia adelante. ¿Está conmigo?, pregunta. Siran se acercó y puso su mano sobre la de la peli azul, sus ojos turquesa mostraron determinación. Estoy dentro, expresó y miró hacia el noble que se acercó para poner su mano sobre las otras dos. Vamos a derrotar al enemigo, confirmó Kuchiki. Al instante los tres asintieron y se separaron. Iniciaré con las barreras, indicó el capitán del 10º Bankai. Shika Jinketsu con el Bankia finalmente activado. Los dos capitanes sintieron que el ambiente se estaba enfriando a pasos agigantados. Kuchiki miró hacia la peli azul y Chip dijo que era peligro mantener mucho tiempo la técnica y usar el máximo de tu poder en ello, le recordó. Soy le miro con una sonrisa. Según me recuerdo debes un favor Byakuya Kuchiki y hace unos días prometiste por tu honor que cuando llegara el momento saldarías esa vieja deuda. Byakuya frunció el ceño. No a costa de tu vida, refuto. No pienso morir, Kuchiki aclaró, pero en este punto debemos arriesgar todo de nuestra parte para ganar y sabes que esta es una gran oportunidad, si no es que la única que tendremos, señaló. Confío en ti. No hubo más que decir pues sintieron las barreras de hielo alzarse y de pronto el reiatsu de Shinsuke Aizen estaba menguando al ser derrotado por Iwatch. Al instante los tres capitanes supieron que este era el momento decisivo y se pusieron en guardia. Soy invocó su técnica Shun'un,
Hitno Uzu, vórtice espacio-tiempo, susurró y se concentró en controlar los dos remolinos. Kuchiki lo vio como el tiempo pareció detenerse al instante. Invocó su Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi, justo al momento Soifon cambió su ubicación para estar más cerca del enemigo como lo había planeado Byakuya lanzando su técnica mejorada, Ankei. Al instante las dirigieron hacia la técnica de la capitana como ésta le había dicho a la vez que se concentraba completamente para tener un control óptimo al momento el choque del poder fue abrazador, y Tsugaya que se encontró cerca del rey fue lanzado unos metros atrás golpeando en la barrera ante la onda de poder quedando fuera de combate. Kuchiki sintió el golpe de poder y trató de mantener el control lo mejor que pudo mirar si estaba funcionando y notó que el último de sus pequeños miles de pétalos de Sakura desaparecían entre los dos remolinos de la técnica de la capitana del segundo escuadrón que de alguna manera se hicieron más grandes y de pronto sintió otro golpe de poder que explotó y perdió el conocimiento. Soifon utilizó todo su poder de concentración y cuando sintió que lo perdía a aumentar considerablemente su poder, aunque sabía que Ichibe le había aconsejado no usar más poder del requerido. Iwatch parecía despertar de un sopor mental o lo que fuera solo para ser recibido por una nube de pétalos rosados que volaron hacia él desde todos los ángulos posibles, sin dejar puntos ciegos ni posibilidad de escape. Colapsando sobre sí mismo, hubo un entumecimiento ciego en su cuerpo que posiblemente dolería más tarde, quizás no lo haría porque al instante sintió que pronto sucumbiría a ese cansancio que estaba atenazando su cuerpo ya que había usado energía más allá de sus fuerzas. Vio a Kuchiki caer al piso y mucho antes de que Nsirm hubiera sido lanzado unos metros contra la barrera y con ello su Bankai se había desactivado. Lo habían logrado después de todo, Iwatch estaba muerto y con eso cumplieron derrotando al enemigo, ella podía estar feliz de que al final el propósito de su clan y su vida misma se había cumplido, porque era seguro que ahora Yoruichi estaría a salvo y se recuperaría, así como lo haría todo el Seireite y los otros mundos, su técnica parecida a descontrolarse con desgastado ya que los remolinos se habían agrandado y parecían querer tragarla.